a Ucrania. Ataques masivos que han tenido lugar en las últimas horas han alcanzado la capital ucraniana en una muestra más, ¿no? En este caso, de que la ofensiva en Ucrania, pues desde luego sigue escalando, sigue estando vigente. Luis, si te parece, empiezo contigo. Estamos hablando mucho de Europa, del conflicto con Rusia, pero bueno, en Ucrania siguen teniendo lugar ataques y hacía tiempo, ¿no?, que no veíamos ataques de esta magnitud, sobre todo en Kiev, en la capital ucraniana. Claro, y yo creo que en las próximas semanas la cosa no va a cambiar, incluso se puede recrudecer. Siempre en estos 2 años que llevamos de conflicto hemos tenido el parón del invierno, ¿no? Porque al final las condiciones meteorológicas no acompañan y una vez que vuelve el buen tiempo, pues la ofensiva se retoma, se reaviva tanto por parte rusa como por parte ucraniana, pero sí que aquí tenemos que volver a mencionar lo que ya hemos dicho tantas veces, ¿no? Y es el agotamiento que Ucrania está sufriendo, no solo en armamento, sino también en recursos humanos, en recursos materiales y el desgaste que el país está sufriendo. Y además aquí yo también creo que a partir de ahora hay que tener en cuenta otro componente, y es que hasta ahora hemos estado hablando de Zelensky como un presidente en funciones, con plenos poderes, lo sigue siendo, pero de aquí en adelante o a partir de las próximas semanas, Zelensky va a empezar a adolecer de cierto déficit democrático en el sentido de que, bueno, constitucionalmente su mandato ha terminado, debería haber convocado elecciones y, bueno, pues podría ser reelegido o no, pero eso dependería del pueblo ucraniano. Sí que es verdad que las condiciones están siendo muy difíciles para llevar a cabo unas elecciones con una participación y con unos estándares medianamente aceptables, no porque vayan a ir por otros derroteros, sino porque la logística del país es muy complicada, ¿no? Pero este componente de déficit democrático ahora Zelensky lo va a llevar en la mochila. Alguien puede decir, claro, Putin ha hecho elecciones, Zelensky no, bueno, con salvedades. El territorio ruso puede celebrar elecciones porque no está sometido en parte, como si lo está Ucrania, a una ocupación por parte de una potencia extranjera. Además, la limpieza de cómo se han desarrollado las elecciones en Rusia, pues también hay que ponerlo con muchísimas comillas, porque un país que no permite la competencia, la libre competencia electoral entre los diferentes candidatos, en los que el presidente en ejercicio monopoliza los recursos públicos, no hay un verdadero debate, los opositores o mueren misteriosamente o beben té que curiosamente tenía un veneno dentro, ¿no? Es decir, que hay muchos déficits también a su vez dentro del proceso electoral ruso, ¿no? Pero en Ucrania seguiremos viendo este choque, pero sí que es interesante introducir esta nueva variable de la legitimidad democrática de Zelensky. Zelensky está planteando la necesidad de que el país ingrese en la Unión Europea, lo hablábamos también antes, pero para ser parte de la Unión Europea hay que ser un Estado de Derecho con todo lo que ello conlleva, no basta simplemente con tener una Constitución, porque eso tampoco garantiza nada. En otros tiempos y a día de hoy hay países que tienen una Constitución pero que realmente no se aplica o no es democrática, ¿no? Y uno de los elementos que nos lleva a hablar de un país como Estado de Derecho es la periodicidad de las elecciones, que el pueblo periódicamente, cuando toca o cuando es llamado a las urnas, puede ejercer ese derecho a elegir a los líderes, cosa que en Ucrania ahora no está pasando y aquí también yo pondría a partir de ahora parte del acento en el aspecto político, en el aspecto militar, pero por volver un poco al principio de tu pregunta, que era Kiev, la clave, la capital, pues bueno, yo recuerdo que en el principio del conflicto o de la invasión, parte de esa invasión, valga la redundancia, vino precisamente del norte, de la frontera con Bielorrusia. Bielorrusia es un cómplice de Putin en todo esto. Y el objetivo es ese, o era ese, ¿no? A día de hoy yo creo que en menor medida también lo sigue siendo, conquistar la capital, que es el centro simbólico del país, y bueno, podemos controlar más o menos territorio en una zona remota de uno de los extremos del país, pero al final el centro, la simbología que tiene Kiev como capital,
pues puede suponer un punto de inflexión en la moralidad ucraniana, ¿no? La capital cae, pues por extensión el gobierno tendría que desplazarse a otros puntos o podría tener que irse incluso fuera del país, ¿no? Pero yo creo que este elemento de comportamiento electoral, este elemento jurídico en último término, puesto que afecta a lo que dice la Constitución ucraniana, tampoco creo que debamos hablar de una ruptura del Estado de Derecho en Ucrania, porque bueno, con las debidas salvedades en otros momentos, precisamente hace 4 años en España, algunas elecciones autonómicas se tuvieron que posponer por una crisis sanitaria que tuvimos, ¿no? Y en este caso podría ser comparable. Pero en todo caso, Zelensky a partir de ahora va a llevar eso en la mochila. Igual que lleva otras tantas cosas, tanto positivas como negativas, ese elemento lo va a tener a partir de ahora, y también cuando planteemos la posibilidad de una negociación, pues iría ese presidente Zelensky con las capacidades democráticas, entre comillas, mermadas. Pues ya que estamos hablando de elecciones, tenemos la suerte de contar con uno de los observadores que ha estado allí este fin de semana. Juan Antonio, quiero preguntarte precisamente por esto, por cómo han sido las elecciones en Rusia. Por cierto, me acuerdo que hace semanas hablabas de cómo fueron en Moldavia. Bueno, te voy a dejar a ti que hables sobre esto y también sobre el ataque que ha tenido lugar en Kiev, donde, bueno, pues parece que la ofensiva después de las elecciones vuelve a recrudecerse. Por cierto, ayer Rusia hablaba de más de 300 drones que ha tenido que derribar durante las elecciones, porque estamos hablando ahora de los ataques a Kiev, pero Ucrania en las últimas semanas, sobre todo en la última semana, coincidiendo también curiosamente en este caso, ¿no?, con las elecciones en Rusia, ha llevado a cabo ataques con drones, intentos también de incursiones transfronterizas en Belgorod, en Kursk. Bueno, te dejo a ti hablar de todo esto, Juan Antonio. Era la campaña electoral ucraniana, sin ninguna duda. Claro. Han tirado durante 2 semanas atacando objetivos civiles en Belgorod, en Kursk, en instalaciones de refinerías y demás. Es decir, llevan 2 semanas atacando. Que hoy ataque Rusia, pues es que es un día de guerra. Yo creo que esto no debe extrañarnos. Está dentro de la lógica del conflicto. El que intente hacer sensacionalismo con la noticia del día, pues tampoco, eso no tiene mayor complicación. Es un día más de guerra. Y por lo tanto, pues hay las actuaciones propias de guerra, como estas 2 últimas semanas, pues ha habido diariamente entre 2 y 5 civiles muertos por los ataques ucranianos. Así de claro. El tema de las elecciones. Bueno, mirad, me he tirado los últimos 2 días viendo lo que escribe la prensa nacional y parte de la prensa occidental sobre el tema de las elecciones. Por supuesto, ninguno ha estado allí. Todos hablan de oídas. Es decir, con la presunción, el relato de siempre, que todos repiten como cacatúas, porque además son las mismas variables que se repiten en los periódicos españoles, franceses, italianos, británicos, alemanes. O sea, no hay diferencia. Es mucho más seria la prensa norteamericana. Es decir, yo lo recomiendo. Es decir, aquí estamos con el relato habitual. Es decir, no, es que claro, es que Putin presentó una elección sin oposición. ¿Cómo que sin oposición? Si había 4 candidatos. 4 de los 8... Sí, 4 candidatos. Entre eso el Partido Comunista, que tiene un 14% de los votos. ¿Sabes, Luis? Tiene un 14% de los votos. Y está presentando en la Duma, con otros 8 partidos. Y claro que hay prensa crítica. Y hay artículos críticos en Comersant, en la Fiscal y Gaceta. Es que hay que verla. O sea, uno no puede seguir directamente a determinados periódicos que no voy a nombrar aquí. Porque no quiero ofender a nadie. Es decir, pero hombre, claro que hay oposición, claro que ha habido campaña electoral, claro que la ha habido. Es decir, lo que pasa es que las formas en las que se hace la política son distintas a las de aquí, eso es cierto. No verás cartelería por las calles, no veréis anuncios permanentemente en la televisión, son cosas mucho más limitadas porque también es otra forma de ver las cosas. En cuanto a la limpieza de las votaciones, si queréis hacemos un programa especial. Tengo vídeos, fotografías y demás de cómo se ha. Es más, hemos sido más de 800 observadores internacionales de 109 países, en los cuales yo era el don nadie. Es decir, que allí había asesores presidenciales de Indonesia o de República Dominicana. Había diputados de Guatemala, de Tanzania o de Bangladesh. Es decir, la representación era muy importante. Que podéis hablar con cualquiera de ellos.
Aquí en Negocios TV hemos tenido varios colaboradores. Podéis hablar estos días con ellos. A ver qué es lo que han visto allí. Y, por supuesto, claro, esa sensación de que es un país sometido al terror policial, de que nadie puede hablar y demás. Vamos a ver, mirad, un dato. Porque aquí lo importante son los datos y los hechos, no las opiniones. Un dato. En el extranjero han votado 388.000 rusos. Ha ganado Putin por un porcentaje un poco menor, porque lógicamente ha habido mucho opositor que se ha ido, un poco menor que por lo que ha ganado en Rusia. ¿Qué pasa? Que los que han votado en Madrid, en La Habana o en La Haya, esos también estaban perseguidos policialmente. También ha estado Putin por la noche metiendo votos en la urna. Yo creo que todo esto es, de verdad, es un relato que se queda por sí solo. Todos sabíamos que Putin, por la popularidad que tiene, porque lo decían las encuestas, incluso las encuestas occidentales, iba a ganar las elecciones. Pero es que es normal. Es que de verdad, y lo repito muchas veces, cogeros una semana de vacaciones y iros por allí y lo veis. Veis lo mal que está Rusia. Veis lo debilitada que está. Su economía destrozada, como decía von der Leyen, ¿no? Vamos, van recopilando las lavadoras por las calles para sacar chip para los misiles. Vamos a ser un poco serios, sobre todo porque lo merece la audiencia. No podemos estar diciendo cosas que repetimos permanentemente cuando no son verdad. Cuando no, la realidad no está ahí. Y es que es fácil verla. Es que no estamos hablando de secretos militares. Es que es verla, es ir allí y verla. Entonces, bueno, pues yo creo que ahora mismo lo que tiene Putin es un respaldo popular muy importante, por muchas razones que las podíamos discutir y analizar. Y tiene un respaldo muy importante que se ha expresado, bueno, pues en esas votaciones. Es decir, es más, yo estuve en algún colegio electoral hablando con los votantes allí tranquilamente, porque además, fijaros, los colegios electorales en Rusia no es como aquí. Aquí realmente el colegio electoral se apoderan los partidos políticos de ellos, también los interventores de los partidos, está el presidente, el secretario y el vocal de la mesa, que poco menos que les ha tocado en desgracia, están ahí un poco asustados por los interventores. Es que en Rusia no es así, en Rusia es que van las familias, que hay fiesta, es que es otra cosa. Garantías. Os voy a hablar de garantías. Os voy a dar un detalle. En las últimas elecciones en España, había un centro de recogida de datos de una conocida empresa, en su tercera planta, donde había cientos de ordenadores recibiendo datos, que se metían a manita. ¿Sabéis quién controlaba eso para que teóricamente todo estuviera perfectamente controlado? 2 policías. Bien, en los colegios electorales en Rusia, todos tenían cámaras que filmaban y grababan todo durante las 24 horas del día que duró la votación. Que además pasaban a un centro de control donde había cientos de observadores mirando esas cámaras, que luego quedaba grabado. Donde además había una sección online para atender inmediatamente cualquier incidencia que hubiera expuesta por un votante. ¿Eso lo habéis visto en un colegio electoral de España? Es que muchas veces se habla de cosas y las realidades son muy distintas. A veces las realidades son muy distintas. Aquí las crónicas sobre las elecciones rusas estaban escritas antes de que se celebraran. Seamos realistas. Y lo sabemos. Porque salen de las consignas que se derivan de un centro de comunicación estratégica de la OTAN y de ahí va a los grandes consorcios de comunicación. Y el resto repite. Es así, y si queréis un día lo vemos más en profundidad. Porque podemos dar hasta detalles de cómo circula esa información. Entonces, bueno, yo creo que finalmente Putin ha ganado, que era lo que previsible, se encuentra ahora reforzado, y yo creo que, bueno, pues lamentablemente Zelensky podía haber convocado elecciones. ¿Es complicado hacer para Zelensky elecciones en el Donbass? Claro, y para Rusia también, que las ha hecho. Claro que es complicado. Pero, hombre, Ucrania es muy grande. No estamos hablando de un paísito, yo que sé, como Bélgica. Es decir, Ucrania es muy grande. Quitando el Donbass, que Rusia solo controla el 20%, recordémoslo, el 20% del territorio, en el resto podían haberse hecho las elecciones. No las ha hecho simplemente por una razón muy sencilla. Porque Zelensky sabe que las pierde. Porque el opositor que tenía, el general Zaluzny, se lo ha tenido que quitar de encima, despidiéndolo del ejército y mandándolo embajador a Londres.
Esa es la realidad. Y Occidente tiene un problema con Zelensky ahora mismo. Y es verdad. Él pierde legitimidad. ¿Y por qué pierde legitimidad además? Porque la suspensión de las elecciones no es una decisión que se haya tomado consensuadamente, como sí se hizo en España cuando las elecciones autonómicas tuvieron que suspender en algunas regiones por el tema del COVID. Lo ha hecho unilateralmente, por las razones que digo. Unilateralmente. Y ya veremos dónde acaba el asunto.